Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Alejandra Estrada. Buenas noches, David, buenas noches. Araceli Hernández. Hola, muy buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, buenas noches a todos. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David, buenas noches. Y pues ahora sí que se nos acumuló la chamba y vamos a tratar de desahogar rápidamente esta agenda de temas muy interesantes, empezando por lo que se ha estado moviendo en los últimos días en el escenario del PRI, donde más allá de lo que se ha dicho siempre, de que sigue entrampado ahí por los intereses de las tres corrientes dominantes, en estos últimos días pues hubo la presencia de cuadros distinguidos del Comité Ejecutivo Nacional y recientemente pues su asamblea deliberativa preparatoria para la Asamblea Nacional que está convocada en el próximo mes de agosto, previo a septiembre, que es el arranque formal del proceso federal electoral del 2018. En esta línea de comentarios, sus valoraciones respecto a esto que se ha estado cocinando ya en un PRI que se antojaba, ya se pusiera a generar noticias. Alejandra Estrada, tu lectura de esos eventos que recientemente se han celebrado en la esfera del PRI. Ok, para empezar, pues a mí me queda claro que el PRI en Baja California Sur no va a dar un paso hacia adelante sin que el Comité Ejecutivo Nacional se lo diga o se lo autorice y cómo va a manejarse y hacia dónde se va a dirigir. En segundo término, yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional debe, para empezar, si quiere que el PRI en Baja California Sur se fortalezca, es bajo recursos. No puede venir Diva Gastelum y el séquito de secretarios del Comité Ejecutivo Nacional en un avión privado con todos los lujos y comodidades a hacerse presente ante un PRI desolado, un PRI que no tiene dinero para operar, un PRI que tiene abandonado a los seccionales por falta de dinero para operar. Yo creo que no puede el PRI, que ha estado tantos años alejado del poder, llegar a un seccional a pedir un apoyo cuando realmente no tiene la capacidad de gestionar o de llevarles algo que la gente realmente requiere. Juan Carlos, pues ya se le pegó al PRI en su agenda y en su calendario el proceso, la Asamblea Nacional y el proceso con el tema de su renovación dilatada de sus dirigencias municipales, que le queda la de La Paz, y con la dirigencia estatal. ¿Cómo ves ese calendario? ¿Se va a llevar a cabo esta renovación o ya les acabó el tiempo? Pues pienso que, acomodado las cosas en el PRI, pues tal vez cambien algunos actores para que todo siga igual, David. Creo que la militancia del PRI sigue esperando desde 1999 con aquella estrepitosa derrota y que no se ha podido levantar a la fecha. Siguen esperando una respuesta afirmativa, siguen esperando acciones y pareciera ser que en lugar de enderezar la nave, el Partido Revolucionario Institucional parece que más se hunde. Creo que siguen pensando que México y que Baja California Sur sigue estancado en los tiempos de la mitad del siglo XX. Creo que hoy hay una competencia democrática electoral a cualquier parte que voltees, David. Hay partidos políticos que están legitimados con una participación y un voto ciudadano. Y hay también partidos políticos que si no se actualizan o no se actualizaron, van a quedar borrados del escenario electoral. El PRI debe rescatar inmediatamente los valores y principios básicos, la doctrina, el ideario político. Si no lo hace, se van a quedar rezagados y van a seguir pensando en esos famosos tres grupos. Me parece que le urge a la democracia en Baja California Sur que el PRI ya se ponga las pilas y saque de una vez a esas personas pues que lo han mantenido como un negocio y como una pasarela política nada más. Araceli, vinieron dos viejos conocidos de la clase política priista, Pepe Murat, que desde por allá los tiempos de Miguel de la Madrid anduvo por acá de delegado del PRI y hoy es el presidente de la Fundación Colosio. Y vino también el senador Zamora, que recientemente estuvo por acá como delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Y uno de ellos dijo que el PRI de Baja California Sur no era de tres personas,
que era de la militancia, que era de todos esos miles de priistas. ¿Qué le pasa al PRI que no logra desentramparse de esas tres figuras y realmente pensar en esa militancia y realmente ya renovar su dirigencia y, como dice Juan Carlos, pues salir a la calle a abanderar las demandas populares? Pues al PRI lo que le pasa es que el desinterés total de parte del Comité Ejecutivo Nacional, porque como tiene razón Alejandra, dice, oye, vienen en avión particular, mientras aquí se están muriendo prácticamente de hambre porque no tienen ni para la gasolina para ir a hacer sus actividades proselitistas ni nada de eso. Entonces es un total desinterés del Comité Ejecutivo Nacional, sumado a que eso le abona, pues si no hay una rienda a nivel nacional que guíe los destinos del PRI aquí en Baja California Sur, todo el mundo sigue siendo de las suyas en el partido y siguen siendo víctimas de tres personajes políticos que al final del día quieren para sus beneficios muy personales o particulares, que yo difiero ahí un poco el tema en cuanto al senador Isaías. Creo que es el único que ha venido trabajando, que viene, hace sus eventos, trae promoción para la inversión, en fin, es el único que fuera de ahí no veo trabajando al resto de los grupos. Dicen por ahí que mano generosa es mano poderosa, y por la ley le establecen prerrogativas y participaciones al Comité Directivo Estatal de parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero también a nivel local hay participaciones. ¿Qué tanta transparencia hay, Pedro Mazón, respecto a ese manejo de los pocos o muchos recursos que hay, por un lado, pero por el otro también los actores que buscan participar en la escena del PRI, pues tampoco le invierten y tampoco le meten, porque no ven oportunidad para desarrollarse políticamente ahí un proyecto? ¿Qué opción de salida le ves tú a esta encrucijada en que tiene el PRI en Baja California Sur? No hay ninguna evidencia, David, en el caso del Comité Directivo Estatal y obviamente de los comités directivos municipales del PRI. Y si hace falta, antes de que se vayan a la Asamblea Nacional, de que definan el Comité Directivo Municipal de La Paz y el Comité Directivo Estatal del PRI. ¿Los nombres para el estatal sigue siendo el senador Barroso y Jesús Flores Romero? No vemos más. En mi caso, Anita Beltrán, entiendo. Hay un manejo que trae el senador Isaías González. ¿Y Ponce, no? Fernanda Villarreal. Fernanda Villarreal. También para ese Ernesto puesto. Álvarez. Sí, exacto. Pero de los que te diría yo que tienen más fortaleza para llegar, estaría cerrando filas Barroso y Jesús Flores. Pero como lo dice Alejandra, aquí es muy importante saber cuánto dinero cuenta de lo que le aporta el Comité Ejecutivo Nacional, de las prerrogativas aquí de los institutos electorales para el PRI, que no se ha visto presencia en seccionales. No se ha visto presencia en trabajo, como lo comentó tal vez en el pasado Juan Carlos, el PAN está aquí, allá moviéndose, el PRI permanece estancado. Alejandra, trascendió por ahí otra expresión de un distinguido personaje en estos cónclaves que ha habido, en el cual dijo que el PRI desde hace 18, 20 años ni es gobierno ni es oposición. ¿Cómo registras tú esta percepción que tiene el Comité Nacional de que el PRI en Baja California Sur no ha sabido ser una oposición seria, madura, responsable, pero oposición al fin? Como en su momento recordaremos, hay que concederlo, Estela Ponce logró generar una oposición madura, pero consistente en los tiempos de Narciso Agúndez cuando rescató al PRI. Pero es que yo creo que, ¿sabes qué? El PRI está más enfrascado en hacer oposición al interior del mismo PRI. A mí me queda muy claro. Los dimes y diretes al interior del PRI los deberían de haber aprovechado bien para, ahora sí que ante la sociedad,
estar y enarbolarse como un partido realmente de oposición al sistema. Tienen 18 años realmente, y es efectivamente así, que no son poder, pero tampoco son oposición. Estela Ponce lograba algo con Narciso Agunda, hacer señalamientos, pero también lograba algo con Marcos Covarrubias, que tuvo siempre el apoyo y el apapacho del exgobernador. Bueno, hubo desde ahí empiezan esas historias de acuerdos en lo oscurito que llevan incluso a la percepción de muchos sectores y ámbitos de que parte de la dificultad de que camine el PRI son los intereses que desde Palacio de Cantera se mueven algunos hilos y evita que se genere una oposición. Junto con pegado está el tema, y lo hemos comentado en esta mesa, que otro de los componentes que le darían fuerza y vitalidad al PRI en Baja California Sur, pues sería un activismo político y un mayor compromiso de sus delegados federales, haciendo fuerte a su jefe y presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero también al partido del que emana ese gobierno. En esta semana también dimos cuenta a los medios de las giras y de las inversiones que pues yo casi me atrevo a decir sin precedentes, que por ejemplo en materia de la Comisión Federal de Electricidad, una inversión de $1,000 millones para conectar a la generación de energía eléctrica del macizo a Baja California Sur, y todo un recorrido del sector salud, reinaugurando y inaugurando hospitales en Constitución, en La Paz, en Todos Santos, en algo que se antojaría como un relanzamiento del gobierno federal, pero que al fin de cuentas queda capitalizado en el ámbito local. ¿Cuál es tu lectura de estas inversiones, capacidad de gestión del gobernador, intención de reposicionamiento de estos personajes? Porque el doctor Narro pues también es una de las cartas de la baraja que empieza a manejarse en el PRI. Juan Carlos. Yo, con todo respeto a algunas divergencias que pueda haber, yo creo que es capacidad de gobernar del Ejecutivo Estatal, David. Creo que desde el momento en que asumió esta posición como gobernador, Carlos Mendoza no solo se la creyó, sino que ha venido realizando una serie de acciones y hoy pues nuevamente reafirma su compromiso con la gente, le está respondiendo a la sociedad, y al final de cuentas el discurso que él siempre nos ha dado a la prensa y al pueblo en general es que no importa quién lo haga o quién lo diga, al final de cuentas, como lo dice el gobernador, lo importante es servir a la gente, y servimos desde diferentes trincheras. Creo que ha sido bien respetuoso en cada acción que ha tomado y tiene una habilidad y una capacidad sorprendente para llegar a acuerdos, para poder acordar en beneficio de los subcalifornianos a nivel federal y a nivel local. Tiene capacidad de llegar a acuerdos y también tiene excelentes relaciones, porque su relación de amistad con el secretario de Hacienda, José Antonio Mir, pues de algo y de mucho ha de servir para estos temas. Pedro, en este escenario de esta inversión y esta movilidad que está viéndose de parte del gobierno federal, tu valoración respecto al desempeño y a la capacidad para difundir y promover pues también el beneficio mediático para el gobierno federal de estas inversiones por parte de los delegados. Hay un detalle que pasa, y ese fue un reclamo que le hicieron a la gente que dice Alejandra que vino del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué están haciendo los delegados federales por resaltar el nombre del gobierno federal y el nombre de Enrique Peña Nieto como presidente de la República? ¿Qué respuesta dieron, David? Nada. Silencio. No hubo nada. Sin embargo, en los gobiernos estatales como Baja California Sur, y como bien lo mencionan aquí en la mesa, la excelente relación, la amistad de por años, desde las juventudes que tiene Carlos Mendoza con quienes ahora están en el gobierno federal, en el Seguro Social, en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, en todos los ámbitos del gobierno federal. Él tiene y conoce amigos que le están apoyando, y bien está haciendo en el ejercicio de su gobierno de aprovechar este tipo de conocidos y de amistades para
bajar recursos a Baja California Sur, porque todas estas placeadas que se están dando en el ámbito de salud, en el ámbito de telecomunicaciones, de servicios de electricidad, obviamente es un enorme beneficio que tendremos los subcalifornianos a corto y mediano plazo. Y esto, sin duda alguna, en su gobierno pues le está haciendo resurgir ante la negativa de los problemas de violencia que estamos teniendo. Pues ahí comenta un tema que es imposible soslayar y que, aunque parezcamos reiterativos, pues la realidad se impone y nos obliga a la reflexión, y aunque corramos el riesgo que se nos digan que allá en Culiacán o en Sinaloa fueron 30, pues aquí fueron 2, y sigue el esquema y sigue el reto que impone el tema de la delincuencia organizada, el tema de los ajusticiamientos que pues día a día nos siguen llamando a la conciencia, y que Araceli pues nos invitan a reflexionar qué tanto se requiere, como decía hoy por allí en las redes Alejandra Estrada, de que más allá de la preocupación pues acreditemos eficacia y eficiencia en acotar y en combatir ese flagelo de la inseguridad. Pues sí, mira, la verdad que las inversiones creo que sí son históricas las que se están ejerciendo de parte del gobierno federal, la gestión de Carlos Mendoza aquí en Baja California Sur. Solamente en 2016 fueron más de 13,000 millones de pesos, y pues con la grandiosa inversión de 400 millones de pesos en el hospital oncológico, y sumado a lo de CFE, más de 1,000 millones de dólares, es espectacular, pero eso a lo mejor puede quedar minimizado ante la inseguridad, ante los asesinatos, ante las ejecuciones, y que desafortunadamente se dan en todo el país, y aquí en Baja California Sur se podría decir que aún nada más están muriendo los malos todavía. Gracias a Dios, porque si esto se desborda y no hay un control certero, va a haber ejecuciones a nivel ciudadano. No, discúlpame, ¿cómo que nada más están muriendo los malos y los inocentes y los niños que han caído? O sea, también ya hay daños colaterales y todo. Al final del día te voy a decir, la niña que falleció fue porque pues se la puso de escudo prácticamente el abuelo. Entonces te voy a decir que también los padres de familia que andan en esas mañas pues traen a sus hijos y obviamente los están poniendo en riesgo. No es el gobierno en sí. No, de ninguna manera. Pero se puede pensar que sea el gobierno quien exponga a los ciudadanos, pero bueno, ahí está una realidad de que poco a poco estos fenómenos delincuenciales que antes se daban en ciertas zonas empiezan a ser objetos de ejecuciones en lugares públicos, y el riesgo es ya ha cobrado vida. A un ciudadano también, ¿no? Le toque. Pero es lo que te digo, millonarias inversiones que jamás se habían dado, eso es lo que hace que se minimicen ante las ejecuciones. Pues regresamos, amables televidentes, precisamente con estos temas del desarrollo económico, de estas inversiones cuantiosas y de estos retos que tenemos muy presentes en Baja California Sur, como es el tema de la seguridad o la inseguridad pública. Pues aquí seguimos entre evaluaciones de capacidades de gestión y potencialización de esas relaciones que a todas luces tiene quien gobierna Baja California Sur con las esferas federales, y evaluaciones también de desempeños de delegados federales que por un lado son avances muy importantes y son escenarios también donde se presta a la revisión acuciosa de qué ha pasado también en otros segmentos. Ahorita nuestra amiga Alejandra nos detallará y profundizará en las inversiones, por ejemplo, del sector salud, pero también hay otras inversiones, por ejemplo, que han dejado mucho que desear, como el de las carreteras, que siguen costando vidas y que siguen siendo un riesgo, un peligro latente, como es esta eterna reconstrucción de la carretera Ciudad Constitución. Alejandra, tu valoración de la inversión del gobierno federal, de la acción del gobierno del Estado en el impulso al desarrollo estatal. Mira, primero voy a hacer mención sobre el trabajo de los delegados federales, porque tú lo mencionaste. Si realmente los delegados federales en Baja California Sur cacaraquearan lo que el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto ha hecho por Baja California Sur, creo que Enrique Peña Nieto estuviera muy bien con los subcalifornianos.
Es lo que porque de dijimos. veras que ha sido muy grandiosa la inversión. Los delegados de Trabajo, Fonacot, Profeco e Infonavit son gente de Isaías González Cuevas y pareciera decanes del senador, lejos de ser delegados que pertenecen a un gobierno emanado del PRI, que es gobierno federal. Y en cuanto a los logros que ha tenido Baja California Sur a través del gobierno federal, pues tenemos que decir que hay un pacto federal y que es a través de ese pacto como aterrizan los recursos federales a los estados, pero también tomando en cuenta la capacidad de gestión, de maniobra, de las relaciones que tiene el gobernador del estado, y no nomás el gobernador, porque también lo tiene su secretario de Finanzas, Isidro Jordán también se le ha visto muy seguido, y él mismo lo sube en las redes sociales y su gente, ante quien ha tocado puertas. En el 2016, lo decía ahorita Araceli, son 13,000 millones de pesos, lo que ha ejercido el gobierno federal a Baja California Sur, para infraestructura diversa en salud, en educación, en carretera. Desgraciadamente en lo que se refiere a carretera, pues hay un vicio y una mafia que no deja avanzar los trabajos en cuanto a la construcción. ¿Por qué? Porque a lo mejor el SST no tiene la capacidad necesaria para jalarle las riendas a las constructoras que muchas veces, y tienen que decirlo y aceptarlo y reconocerlo. El delegado te parece como medio monigote. Las adjudicaciones se dan directas, no se dan con licitación, y es donde caen los vicios, ¿no? Que van varios vicios que hay ahí, que debería la Contraloría actuar. En 2017 son 15,000 millones de pesos que también se ejercieron se ejercen ahorita en Baja California Sur, sumando los 1,000 millones de dólares que te decía Araceli, que son para 1,900 kilómetros de alambrado, que son para el Sistema Nacional mediante un cable subacuático para conectar la red de energía eléctrica de Baja California Sur pues al interior del país. Yo creo que son logros que hay que reconocerse. Desgraciadamente, por más millones de pesos, por más millones y millones y miles de millones que el gobierno federal como gobierno del estado aterricen a Baja California Sur, pues desgraciadamente se opaca por la inseguridad que persiste, por la pérdida de vidas humanas, porque de veras que ahí se requiere el trabajo de todos, pero sí es bueno reconocer el trabajo que se está haciendo y la capacidad de gestión. Juan Carlos, dos temas que hay que hilar aquí en este comentario que nos hace Alejandra. Uno, la necesidad de la respuesta y de una realidad que ponía sobre la mesa el alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa, respecto a que no hay quien se quiera contratar ya de policía y que están batallando para encontrar y cubrir esas plazas. Y por otro lado, el alcalde de La Paz haciendo público de que no ha encontrado, no hay quien pase los exámenes de confianza y tenemos meses sin el jefe de la policía, de las fuerzas públicas municipales en la capital del estado. Está por un lado ese tema que implica pues encontrar esos servidores públicos que contribuyan a darnos seguridad. Y el otro tema que pone sobre la mesa Alejandra, que va vinculado a la inversión pública, a los grandes presupuestos, que es la corrupción, que es la falta de transparencia, que son las componentes que no se dan y que nos llevan a un escenario del Congreso donde está ya dándose los pasos finales al tema del sistema estatal anticorrupción, y hay hoy por hoy una gran alaraca y un grandes inconformidades por lo que se advierte será el primer fiscal anticorrupción, hasta donde se entiende, que es el renovado y reelecto contralor o es auditor superior del Congreso del Estado, ¿no? Al que se le ha renovado Julio. desde el tiempo de Marcos, pues por 7 y otros 7. ¿Cuál es tu lectura en esos dos escenarios? Primero, el primer tema que refiere sobre esta parte de las policías. Yo lo he dicho y han coincidido algunos de ustedes conmigo en este envilecimiento y depauperamiento de la misma sociedad. La familia como tal, cómo se han ido perdiendo usos, costumbres, valores religiosos, valores morales, y hemos caído en una zozobra donde el subcaliforniano empieza a ser indiferente a una realidad que alcanza a Baja California Sur con una delincuencia por momentos que ha sido incontrolable en todo el país. Me parece que cuando te encuentras también en un escenario donde desde la misma familia, de la entraña misma de una comunidad, no encontramos valores Hay un que estén relajamiento. asidos
a la conciencia familiar. Y por el otro lado, el tema que me preguntabas, el segundo... Del sistema anticorrupción, bueno, y mira, el eventual nombramiento de... Me parece también que dadas las herramientas tecnológicas con que contamos ahora en todo el mundo, y esto pues no exime a Baja California Sur, parece también que se ha abusado de este uso con otras perspectivas de la información, David. Creo que todos podemos conocer cuánto gana un funcionario público, ya sea de confianza o por elección popular. Creo que sí ha habido grandes avances, pero no ha sido solo porque un partido político en el gobierno ha ido impulsando esto. La sociedad ha empujado. O sea, hay herramientas para la transparencia, pero no los accesos para es conocerlo. que se están generando los mecanismos, además el gobernador muy comprometido y el Congreso del Estado con el tema de la transparencia. Hoy nos asiste pues esta nueva ley anticorrupción para nosotros, local, donde el ciudadano va a tener acceso. Fíjate, por ejemplo, Alejandro Blanco con esta promulgación, con esta presentación de la ley de participación ciudadana. Todos estos son instrumentos que conllevan a fortalecer a la sociedad misma. Y poco a poco no es que se debilite la función pública o el funcionario, sino que se va empoderando también las herramientas de transparencia para que todo el mundo tenga acceso, David. Pedro, la idea de que por más leyes, de que por más sistemas anticorrupción o estas fiscalías, el tema de la cultura y el tema de que somos expertos en buscarle la salida a los temas que persisten en muchos ámbitos de la sociedad. Credibilidad, confianza, de que con estos nuevos instrumentos que menciona Juan Carlos se va a inhibir los efectos de la corrupción, que no son privativos del sector público, porque para que haya corrupción tiene que haber empresarios dispuestos a la tranza y al arreglo y a la mochada. Profesionistas. Bueno, el gobierno federal está poniendo el ejemplo en diferentes ámbitos y más en entidades federativas donde el PRI fue gobierno, donde el PAN fue gobierno, y estos ejemplos los debe de poner en práctica un estado como Baja California Sur. Para la gente, si tú los escuchas en la calle, difícilmente se va a poner un orden, por decirlo así, en cuanto a esto de la corrupción. Pero si se empiezan a dar los primeros pasos y se ejecuta como es debido y se pone en su plan este sistema estatal anticorrupción, obviamente que hay quienes se van a replegar, se van a ir a la pared y van a hacer las cosas como deben. Hay un tema, lo comentaste ahorita, David, que lastima que en La Paz no haya un director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En el PAN hay excelentes abogados, en el PAN hay excelentes profesionales del derecho, pero si no los encuentran, pues ahí está un César de Jesús Ortega Salgado, hay quienes han estado ahí en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para hacer un buen papel, hacer un buen trabajo. Si no los encuentran ellos en su bando, precisamente para que la gente esté tranquila, consciente de qué es lo que tiene que hacer un director de este tipo, cuando menos en La Paz. Hay coordinación, sí, pero hace falta ese tipo de detalles. Ya vimos hace poco, la semana anterior, cómo se enfrentaron los camioneros y no hubo nadie que les dijera nada. La policía no intervino y era para que ellos ya se le hubiera llevado a un juicio, pero vemos que no hay quien dirija a los policías y se quedan serios, sin hacer nada. Araceli, llamó la atención también, obviamente fue noticia nacional, el tema de esta narcofosa por allá en Los Cabos, y llama la atención que pues pasado ya semanas tengamos poca información respecto a las pruebas de ADN, respecto a las pruebas de quiénes eran los cuerpos ahí encontrados, el tema del catálogo de desaparecidos que no se publicita mucho, pero que es una realidad que sí hay y que no se cruza con ese tema. Y hoy veíamos por ahí una noticia
en el que se destaca también que en lo que va del año, pues ya hay 10 casos de asaltos en nuestras calles de la ciudad, con armas blancas o con armas de fuego, atentando contra uno de nuestros valores más tradicionales y más relevantes, que es el poder transitar tranquilamente por nuestras calles sin importar el lugar y la hora. Y esto, cuando se rompe y cuando se genera una percepción de impunidad de que lo puedes hacer, lo dice la autoridad, en su desesperación por conseguir dinero para la droga, están asaltando a transeúntes en la ciudad de La Paz. ¿Qué salida le ves tú, Araceli, a este tema de la necesidad de tener cuerpos policíacos municipales, estatales, federales, pues más eficientes y más eficaces para contener estos fenómenos? Definitivamente mayor eficiencia es el primer ángulo que tienen que tomar las corporaciones en sus 3 niveles de gobierno, te voy a decir, porque sigue siendo el coco, se podría decir, de la delincuencia organizada, de la delincuencia en lo general, la policía. Nada más toma en cuenta por qué el gobierno federal, el gobierno de la República detuvo al Baba a espaldas del gobierno local, por las complicidades que hay entre la delincuencia. Entonces el punto es aquí que necesitamos una policía más confiable, más capacitada, renovada, sobre todo en los ámbitos de comandancias y de mandos medios. Se tienen que estar rotando, se tiene que hacer una estrategia, como lo diría el secretario general de Gobierno Álvaro de la Peña, de inteligencia real, para que haya una eficiencia real en el manejo de las corporaciones. Y otra es que definitivamente no podemos los subcalifornianos, no podemos los paseños estar al margen de la delincuencia. Tenemos que ser más precavidos, tener mayores precauciones. Circuló en redes sociales un video donde están asaltando impunemente un par de personas con cascos, una boutique. Y eso te habla de que, bueno, si tengo una boutique le voy a poner de perdida alarma y le voy a poner unas rejas que no permitan el acceso libre. Ahorita es instituciones policiales, ciudadanía, tenemos que fortalecer eso y que se implemente una estrategia integral contra la delincuencia, donde las autoridades tomen en cuenta a la ciudadanía cómo hacer, qué hacer y cómo prevenirnos. Alejandra, cada día también pues hay que decirlo, el tema de este tipo de delitos a bienes patrimoniales, a casas, donde a los delincuentes les es inconcluso la cámara y les es inconcluso verse retratados. Les vale. Y en las redes sociales ahí están los testimonios cada día más abiertos. ¿A qué se atienen? A redes de complicidad, a qué se atienden, a que no los van a detener, o si los detienen el nuevo sistema de justicia lo va a cortar. Eso es prácticamente. Mira, se atiende penal, ya saben que el nuevo sistema de justicia penal tiene muchas aristas que deben de ser revisadas, que deben de, ahora sí que los legisladores a nivel federal, porque no es local, a nivel federal, revisar el nuevo sistema de justicia penal, cómo protege al delincuente, cómo no puede ser procesado y cómo no puedes acusarlo directamente y te convierte ahora sí de víctima a culpable. Y otra cosa, lo que yo siempre he dicho, y a ti te consta, estamos viendo en Baja California Sur un problema de salud pública y no entiendo por qué no lo toman así las autoridades y no entiendo por qué no hay realmente las medidas de prevención necesarias para que no siga cayendo más gente en este vicio. Y otra cosa, y es al gobierno del estado, no es escondiendo la información a la sociedad se da cuenta afuera de lo que está pasando, aunque sean números nada alegres y que sean números alarmantes, hay que darlos a conocer, porque la sociedad se está dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿sabes qué? Gobierno del estado da a conocer las cosas tal y como son, porque entre las sociedades no se puede esconder nada. Pues muy bien, regresamos a nuestro tercer bloque. Pues vaya escenario el que se pinta en lugares como nuestra capital del estado, donde por un lado pues estos anuncios de todas estas inversiones pues hacen generar esperanzas
de desarrollo económico, pero por otro lado, en lo que pudiera parecer una tormenta perfecta, por un lado los temas de la inseguridad, los temas de la delincuencia, el fuero común, por otro lado conflictos que hoy creo que por primera vez trascienden más allá de la manifestación en la explanada municipal entre los grupos de taxistas y todas estas empresas en la búsqueda de ajustes a sus tarifas, y que ahí quedaba en protestas y en manifestaciones, y que hoy vemos, como ya lo comentaba Pedro Mazón, pues ver el litigio de los sectores involucrados, de las empresas en conflicto, pues peleándose por rutas del transporte urbano, con pasajeros ahí, con choques y topetones, y con poca acción de la autoridad municipal. Pero en esa tormenta perfecta, pues también un tema que ahí sigue latente y que siguen sumándose nubarrones entre cobranzas judiciales por el tema del alumbrado público, denuncias y demandas ganadas de otros actores y de otros sectores, desde que los que van acreedores y de los de que van gente que está reclamando el pago de sus derechos, ya con órdenes judiciales por delante. Alejandra, ¿qué reflexión te llama a lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Paz, donde las preocupaciones y los problemas, en lugar de despejarse, empiezan a acumularse y a despertar y a prender muchas alarmas? Sí, mira, yo creo, mi opinión muy personal, es que pareciera que Armando Martínez Vega, aun cuando es un tipo muy bien intencionado, porque así lo conocemos como un tipo muy bien intencionado, creo que llegó en un momento nada grato para el Ayuntamiento de La Paz, un ayuntamiento envuelto en una crisis económica, en una crisis política al interior. Luego se topa con funcionarios nada gratos para su administración, como fue el propio Isidro Ibarra, que fue pues el que puso, ahora sí que destapó la cloaca en lo que realmente estaba pasando ahí. Y aparte pues se enfrenta a una situación difícil económicamente, porque está el cierre de los programas federales, que si bien Estela Ponce nos dijo en una entrevista que tuvimos con ella que los programas federales estaban al 100% abiertos, que ella los había dejado operando, pues el secretario general del Ayuntamiento pues nos dijo que no era cierto, que efectivamente no era así, y esa es una de las trabas que tiene la administración. Fue el regidor Pablo. Regidor Pablo, pero, Pablo, que no era así, pero también el regidor, el secretario general nos lo dijo en la entrevista. Entonces yo creo que Armando Martínez Vega, por muy bien intencionado que pueda ser él, pues no puede con el paquete. Recientemente supimos, pues ahora en la mañana, y te lo digo con conocimiento de causa, porque así fue efectivamente, pues en días pasados se vio envuelto el Ayuntamiento de La Paz en un embargo que fue la Suburban blanca que traía el alcalde de La Paz, que había sido por ahí embargada por una cantidad de 3 millones de pesos. Incluso se le embargó Valerio Castro Santana, que es el abogado de una empresa que tenía por ahí un litigio con el ayuntamiento. Parece que ya se llegó a un arreglo, pareciera que ya la Suburban está otra vez en manos del alcalde, pero hay un convenio de pago mensual por ese adeudo. Y precisamente pues también se dio otro caso, que fue el embargo precautorio por fuera de camiones de la basura, que ese embargo precautorio lo hizo el abogado Raúl Olacher, que también lo decimos con conocimiento de causa, porque sabemos quiénes son los abogados, porque sabemos que lo que estamos diciendo es algo serio, pero sabemos que tenemos cómo comprobar que así es. Efectivamente tenemos a los abogados que llevan a cabo los litigios, que son litigios que además pudiera ser que son deudas institucionales, pero que lamentablemente vienen a pegar a la administración de Armando Martínez Vega. Para memoria de nuestros televidentes, en ese escenario de crisis que comenta Alejandra, que recibió la actual administración del gobierno, pues una de sus primeras acciones del alcalde fue precisamente comprarse una Suburban del año. Y Araceli, ¿qué tanto se ha perdido tiempo esta administración, un tiempo valioso, pues en estar presentando demandas, denuncias que luego se encuentra con que no estaban bien armadas o están durmiendo el sueño de los justos por ahí en instancias federales? ¿Y qué tanto ha perdido el tiempo también esta administración en conflictos internos? Por ejemplo, como lo comenta Alejandra, pues con su ex hombre fuerte, su ex secretario general Isidro Ibarra, quien sigue trabados ahí en dimes y diretes.
Pues la verdad, insisto, lo que dice Alejandra Estrada, Armando Martínez es una excelente persona, pero a mi punto de vista, entró con un gabinete flaco, débil, que no le fortaleció. Entonces, empezando por el secretario general del ayuntamiento, pues lejos de abonarle y crearle un ambiente más confortable para salir adelante de todos los ímpetus que traía, porque hay que decirlo y decirlo muy fuerte, rescató al ayuntamiento del caos, que nunca había estado en esa situación. Entonces, bueno, en esa pérdida de tiempo que tuvo con un secretario que no le abonó a nada, pues creo que se le fue la mayor parte de un buen tiempo de decir fortalecer. Es cuando el primer año y medio es cuando fortaleces a tu gobierno, cuando lo haces sentar bases para decir tengo ya todo lo necesario para salir adelante y dejar un buen gobierno, y pues ahí perdió mucho tiempo en eso el alcalde, y pues creo que le queda muy poco por hacer, nada más que seguir rescatando al ayuntamiento. Pedro, ¿qué tanto ese rescate y qué tanto ese avance está en riesgo precisamente por los escenarios de crisis que empiezan a verse muy claramente perfilados, financieros, políticos, administrativos, y entre vacíos y ausencias de él, porque durante buen tiempo pues su hombre fuerte, Isidro Ibarra, el que aparecía como el que gobernaba, y reaparece pues ya ahora sí que habiendo transcurrido 2/3 de su administración, y para muchos sectores lo que parecía imposible, el que después de una administración como la que tuvo Estela Ponce pudiera haber otra peor. ¿Cuál es tu registro de esta actuación y de este tramo que le queda al alcalde, donde se le viene encima también otro elemento, el proceso electoral, donde ya los tiradores andan con la vista puesta en la alcaldía, y donde ya los ojos críticos de muchos actores van a empezar a airear muchas cosas que subyacen ahorita al interior del propio Ayuntamiento de La Paz? Aquí lo comentaba Araceli y también Alejandra, el ejercicio de la administración pública municipal conlleva a hacer un trabajo de equipo, de que ese equipo jale parejo con el alcalde. El alcalde que no reforzó este equipo, y creo que sí hace falta que la gente que tiene como funcionarios municipales pues le trabajen bien, que colaboren bien con él. Yo no sé por qué los atrasos en esto que se tiene, que comenta Alejandra Estrada, que se están perdiendo algunos juicios, y si bien el responsable jurídico del ayuntamiento no ha podido solventarlos, ¿por qué no se cambió por otro que realmente pudiera ayudarle pues a subsanar los problemas? Hay otros trámites que llevaba el secretario general municipal Isidro Ibarra en ese entonces, y que se ven obstaculizados, frenados por los cambios de firma, etcétera, con el nuevo secretario general municipal. No sé, el tiempo es corto, seguramente habrán de buscar los esquemas para poder subsanar lo que han venido señalando también, no solamente de esta administración, sino lo que se dice se arrastra con Estela Ponce, que ella ya vino y declaró que no tiene nada que aclarar, que todo está aclarado, que es evidente lo que ha presentado ella, y que los otros son nada más rumores políticos en su contra, y que no van a poder hacerle nada. El tema del desarrollo económico, Juan Carlos, históricamente los ayuntamientos de Baja California Sur y los del país viven en eterna crisis porque dependen de apoyos extraordinarios estatales, federales. Sus haciendas realmente son muy débiles. En Baja California pues se les quitaron varias de las áreas donde les caía dinerito ahí a las arcas municipales. No le parecería lógico que un esquema que desarrollaran los alcaldes, y particularmente el de La Paz, sería promover el desarrollo económico, traer inversiones, generar confianza y generar economía que sea contribución para su hacienda municipal y economía para las familias, porque se detonan esos procesos.
Quizás por eso no sufre tanto el alcalde del sur, porque hay un proceso económico muy activo y una administración más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa en La Paz? Porque es donde, curiosamente, estas preocupaciones están más marcadas. Ni siquiera en Comondú, ni siquiera en Loreto, Mulegé. ni siquiera en Mulegé surgen estas lecturas de preocupación. ¿Qué le ha fallado al alcalde? Esquema de promoción, desarrollo económico, esquema de difusión de sus acciones, o qué es lo que en su ánimo le ha fallado. Yo creo que la capital. Pues yo pienso que tal vez a lo mejor no ha sido tan protagonista como Pues demasiado buena gente, como político. dice Es muy Porque noble. mira, ha habido Demasiado noble. Ha habido políticos fanfarrones, pues, sin duda, como Estela Ponce, y no es hacer un señalamiento a secas, es la cruda realidad. Muchos programas federales, pues, se cortaron, porque no se llevaron con buen manejo. Lo que sí es una realidad es que los servicios públicos se han llevado adelante, David. La recolección de basura, el alumbrado público, el agua potable, me parece que son obligaciones irrestrictas de un presidente municipal. El tema de la inversión, pues, se ha coordinado con el gobernador del estado. Hemos visto anuncios aquí en La Paz de inversiones fuertes que se van a hacer en materia deportiva y en materia hotelera también. Creo que los regidores sí tendrían que asumir más ese papel de autoridad del ayuntamiento. Creo que por ahí se pudieran librar muchas batallas políticas o mesiánicas para que el alcalde pueda transitar, pues, en un mejor entorno político, si se vale la ¿Tú consideras que expresión. no le está ayudando el cabildo al alcalde? Nada. Yo también lo digo. Creo que Yo se lo digo. la O sea, ahí mayoría de tendría los un talón regidores de Aquiles. no están asumiendo su papel. Lo han No es dejado que le solo. ayuden al alcalde, Pedro, es que asuman su responsabilidad como asamblea edilicia Pues quizás, para poder dar los quizás resultados. quizás otro elemento, porque ya se nos acabó el programa, otro elemento de mayor preocupación es de que quizás ya en la recta final, más que ayudarle, sea un factor de mayor complicación, porque ahí en los regidores también hay muchas aspiraciones a diputaciones, a proyectos y a Naturalmente, cosas. sí. Pues amables televidentes, muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias compañeros y muy buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches.